Dios los bendiga, bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a la identidad denominacional. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. ¿Por qué hay tantas denominaciones y nosotros nos decimos bautistas? ¿Por qué hay tantas denominaciones y de pilón nosotros nos decimos bautistas? Primeramente debemos saber que no somos bautistas porque enfatizamos el bautismo. Algunas personas creen, y es un dato de ignorancia con respecto a nosotros, creen que nos vemos bautistas porque enfatizamos el bautismo, porque creemos que el bautismo salva. No, hay una denominación por ahí de evangélicos que piensan que el bautismo sí salva, solo el bautismo en nombre de Jesús. Si el pastor dice el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estás bautizado y estás perdido. Eso piensan en esa denominación, pero no, ellos podrían llamarse bautistas porque enfatizan el bautismo, creen que el bautismo sí salva. Nosotros no. Entonces no nos llamamos bautistas porque enfatizamos el bautismo. El nombre nos lo pusieron, no nos lo impusieron, no nos lo pusimos nosotros. No es que unos pastores, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos bautistas. No, no. Se le puso el nombre a la denominación bautista digamos, en la reforma tardía. Hubo una reforma inicial y un grupo de iglesias anglicanas que estaban saliendo de la iglesia anglicana y siendo perseguidas de los anglicanos porque eran puritanos o separatistas, es decir, no querían seguir siendo parte de la iglesia anglicana, o algunos querían purificar la iglesia anglicana. De estas iglesias, de este grupo de iglesias, empezaron a buscar en la palabra del Señor y encontraron de pronto Romanos 6, Romanos 8, se los busco, se los leo ahora mismo. Romanos, donde dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un texto hermosísimo. Y resulta que nuestros antepasados dijeron, la salvación es por gracia, no es por bautizarte, es por gracia. Pero el bautismo simboliza muerte y resurrección. Y hasta ese momento todo el mundo bautizaba salpicando la cabeza, como lo hacía la Iglesia Católica. Todas las denominaciones, todos los grupos de reformados habían salido de la Iglesia Católica, seguían bautizando niños, como algunos lo siguen haciendo hasta ahora, aún evangélicos, y se bautizándolos así, mojándoles la cabeza. Pero este grupo de iglesias y de pastores descubrieron en la palabra que el bautismo era para creyentes, no para niños, sino para creyentes, y que era un testimonio de muerte. Y decían ellos, no se puede sepultar a un muerto mojándole la cabeza, sino sumergiéndolo por completo. Y de ahí ellos iniciaron una reforma más radical, digámoslo así, y por eso se les apodó los bautistas. El COVID es el COVID de Romanos 8:4, es esto. Romanos 8 dice... ahorita el hermano René me lo va a decir, pero es Romanos, perdonen ustedes, insisto, y no es broma, es el COVID. No somos bautistas porque enfatizamos el bautismo, no, y el nombre no nos lo pusimos, nos lo pusieron. Sin embargo, tener una denominación y un nombre es un asunto de identidad, y tener identidad tiene propósito y sentido. Miren, la palabra identidad, vamos a analizarla tantito. Según el diccionario, es el conjunto de características que determinan quién es y qué es una persona. Eso es identidad. Conjunto de características que determinan quién es y qué es esa persona. Mamífero, vertebrado, homínido, tiene pensamiento, tiene vocabulario, tiene palabra, es un hombre, ¿no? Y es de sexo masculino, es un hombre o es una mujer. Identidad, conjunto de características. La postura de algunos de abolir toda identidad denominacional, de abolir toda identidad de las iglesias, aunque parece muy piadosa, es una idea que crea confusión y deteriora el entendimiento de la verdad bíblica. Aquellos que dicen y se creen muy espirituales por eso, no, a mí no me importa, somos adenominacionales, somos de todas las denominaciones, no nos importa, con todo respeto lo digo, porque me caen muy bien los hermanos interdenominacionales, me caen muy bien, pero por ejemplo los hermanos que se llaman interdenominacionales en un sentido absolutamente auténtico no son interdenominacionales, solo se llaman interdenominacionales porque ellos son de una denominación determinada y esa es la que son, y creen como ellos creen, y son especiales, diferentes a otros, y no están de acuerdo con lo que creen otras denominaciones,
Así es que aquello de lo interdenominacional, pues fue en un principio tal vez su fundador quería eso, pero eso no se logró, sino que surgió una nueva denominación, nomás que con el nombre de Inter, pero no lo es. Es decir, no tener pero es bueno que tengan una identidad, y qué bueno que son la iglesia cristiana interdenominacional, porque esa cristiana se identifica con ciertos principios, doctrinas, y eso es lo que son ellos. Pero esos que piensan que no, yo no soy de ninguna denominación, se oye muy piadoso, pero no lo es, no lo es, porque la identidad es importante. ¿Qué eres? No sé. No sé qué es. Puedo ser chango, puedo ser víbora, puedo ser mosquito. No, eres ser humano. No me salgas con que no sabes ni qué eres. No me digas que no tienes identidad. Todos tenemos identidad. Y es importante la identidad de si eres hombre, si eres mujer, si eres anciano, si eres joven, porque eso es lo que eres, porque son tus características. Tener problemas con la identidad es como para ir al psicólogo o psiquiatra, ¿no es cierto? Además, esa idea de que no debe haber denominaciones, de no debe haber identidad denominacional, se opone a las enseñanzas de la palabra, como veremos más adelante. Por eso quiero compartirles 7 razones, hermanos, 7 razones, 7, para buscar, conservar y defender una identidad. La que tengas tú, a quien me ha hecho la pregunta, la que tengas. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué en Josué 5:13 a un guerrero enorme que estaba por ahí. Era el Señor Jesucristo, por cierto. Pero le preguntó, ¿eres de los nuestros o los enemigos? Es importante saber. Si hay un soldado por ahí, vamos a la guerra y hay un soldado aquí que no está vestido como nosotros, pues es bueno saber de cuáles eres, ¿no? La identidad es importante. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Se les preguntó a unos pseudodiscípulos en Hechos 19:15. ¿Quién les preguntó eso? Los demonios. En el nombre de Jesús y del que predica Pablo, le dijeron al demonio. Y los demonios le dijeron, porque eran varios, le dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Quiénes son? Saber quién soy es importante. Identificarse es importante. Tener identidad es fundamental. Por eso quiero compartir con ustedes 7 razones. Primera razón. Una razón teológica, una razón que tiene que ver con Dios. Dios es un Dios con identidad. Dios es un Dios con identidad. Vamos a Éxodo capítulo 3 y voy a leer a partir del versículo 3 para decir algunos de estos principios. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal del que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Éxodo 3:13-12. En este pasaje encontramos varias razones para entender la identidad. Pero este primer principio es un principio teológico. Dios tiene identidad. Dios se identifica. Dios es un Dios que se identifica. No como el Dios desconocido del areópago griego. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 17, versículo 23, el apóstol Pablo dice, he visto que son muy religiosos ustedes y veo que tienen muchos dioses, incluso tienen un altar que dice al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de ahí para decirles, de ese quiero hablarles, del que no conocen. Era un Dios desconocido. Era un Dios. Ahora, por supuesto que no habían hecho ese altar para Jesús. Pablo está utilizando ese asunto para decir, bueno, ustedes piensan que hay un Dios desconocido, creo que es este que yo les voy a presentar, pero evidentemente para ellos era un Dios desconocido, no tenía imagen, no tenía forma, no tenía manera, no tenía características, no tenía identidad. Dios no es así. Dios sí tiene, Dios se identifica. Es más, tiene nombre y nos da a conocer su nombre. Ya les he contado que en Honduras a la identificación, la tarjeta de presentación de identificación, pasaporte o INE,
le llaman identidad. ¿Me presta su identidad? Me dice una señorita un día. Yo dije, mi trabajo me ha costado guardarla y usted me la pide. Me presta su identificación, es lo que quería decir. Pero es verdad, esa tarjeta, ese documento de identidad sí, expresa quién soy. Ahí dice cómo me llamo. En algunas ocasiones dice incluso dónde vivo. ¿Qué edad tengo? Porque ahí dicen los números. Dios tiene nombre. Dios no dice, soy un Dios, soy solo él. No, dice, ¿qué Dios es? Porque en el mundo todo el mundo crea en algún Dios. Hay gente que dice, todos creemos en el mismo Dios, que me perdona, pero no es cierto. No es cierto, algunas personas no creen en el mismo Dios. Aquellas personas que creen que el Dios en quien confían es un Dios al que se le puede mover la mano y es un Dios al que se le puede dar órdenes y demandarle milagros, no creen en el Dios que yo creo, porque el Dios en que yo creo es un Dios soberano, todopoderoso, que no anda haciéndole mandados a nadie. Entonces, no todos creemos en el mismo Dios. Esa gente que cree que Dios exige que las personas se vean de rodillas hasta no sé qué lugar, maltratándose sus rodillas, sacándose sangre, flagelándose, los que creen en un Dios así, no creen en el mismo Dios. Entonces, discúlpeme, no vuelvo a decir que todos creemos en el mismo Dios, eso no es cierto. Dios tiene un nombre y se da a conocer por su nombre, tiene una identidad. Dios incluso le habló a Moisés de su origen, le dijo, yo soy el Dios de tu padre y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, no es que tenga Dios acta de nacimiento, él nunca se originó, él ha sido siempre, él no comenzó en algún momento, él ha sido siempre. Sin embargo, él le muestra a Moisés su transcurrir en la historia. Dice, ¿quieres saber algo de mí? Soy el Dios de tu padre. En otra versión de la Biblia dice de tus padres, tus antepasados. Y soy el Dios de Abraham. ¿Conoces a Abraham? Sí, pues soy su Dios de él. ¿Conoces a Isaac? Sí, fui su Dios de él, o soy su Dios de él. Y de Jacob. O sea, Dios se hace relativo, se relativiza a la gente, aunque es absoluto, se muestra porque tiene identidad. Es ese Dios que se juntó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es ese. Ya sé cuál es. Porque tu identidad incluye a tu familia. Yo soy Gilberto Gutiérrez, pero está lleno de Gilbertos Gutiérrez. Yo le digo a Alexa, Alexa, pon música de Gilberto Gutiérrez y empieza y empieza una música vieja carandosa que yo no hubiera compuesto jamás en la vida. Pero es otro amigo, perdón, que se llama Gilberto Gutiérrez, un pariente mío lejano, no sé. A la iglesia asistía hace tiempo un hermano que se llamaba Gilberto Gutiérrez. Por cierto, él era doblemente Gutiérrez. Pero no es el Gutiérrez, hijo de don Álvaro Gutiérrez Peña y de doña Carmen Lucero Escalera, y hermano de Álvaro y de Mario y de Ivonne y de Yoli y esposo de la Yani. O sea, Dios se manifiesta su identidad relacionándose con las personas que lo conocen, y así le dice a Moisés. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su paso por nuestra tierra ha dejado huella, se define a sí mismo en relación a otros. Incluso tiene personalidad. Dios revela la clase de Dios que es, nos da a conocer sus atributos. Es un Dios celestial que se relaciona con el mundo y con el hombre y que hace suyas todas las cosas materiales para establecer dicha relación. Eso le dice a Moisés en el pasaje. Eso le dice, he visto a mi pueblo. Llama pueblo a un pueblo. Lo llama su pueblo. Dice, he visto sufrimiento y voy a sacarlo de ahí y quiero llevarles allá. Es decir, Dios tiene personalidad. Incluso con su nombre manifiesta su personalidad. Yo soy el que soy, dice. O sea, yo soy en esencia el que es de verdad. No tienen que creer en mí para que yo sea. Otros dioses no existen, son mentira. Pero cuando la gente cree en ellos, los hace existir por lo menos en su mente. En mi caso, aunque nadie creyera en mí, yo sigo siendo Dios. Eso es lo que dice Dios. Tiene personalidad. Dios se define a sí mismo en cuanto a sus propósitos. Le dice a Moisés, quiero sacar a mi pueblo, porque lo he visto sufrir. Se identifica con un pueblo y se integra incluso a una causa. No quiero que siga sufriendo, quiero que salga de ahí. En conclusión, hermanos míos, el Dios en quien usted y yo creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios distinto, que se puede distinguir entre otros dioses, es decir, es un Dios con identidad. Si usted fabrica monitos de plastilina o de plástico y los fabrica en una máquina que los hace todos iguales, pues no tienen identidad más que la de todos. No se distinguen de nada. Así son los dioses del mundo. Se parecen mucho, se parecen en que no existen, se parecen en que no hacen milagros, se parecen en que no escuchan. No lo dice el Salmo 115. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, tienen pies pero no caminan, los tienen que cargar la gente. O sea, todos los dioses del mundo se parecen, tienen esas características, no sirven.
Pero hay uno que es el Todopoderoso, el creador del universo, y él tiene identidad, se distingue de todo lo demás que hay. No es un Dios confuso, sin forma ni personalidad. Es un Dios claramente identificable, es un Dios con identidad. Segunda razón para tener identidad denominacional, identidad cristiana. Una razón antropológica. Ya vimos una razón teológica, Dios. Ahora una razón antropológica. O sea, que tiene que ver con el hombre, con nosotros, con el antropos, nosotros, el hombre. Dios planeó darle al ser humano una identidad. Dios llamó al hombre, a Moisés por su nombre. Dios llamó a Moisés por su nombre. No dijo, ser humano, el que viene por ahí, ¿quién viene por ahí? El que sea, que venga por ahí. Como tu mamá, ¿no? Como las mamás que tienen muchos hijos. Álvaro, Mario, Ivonne, tú, Gilberto. ¿No le pasaba así a tu mamá que si tenía muchos hijos y que nos decía todos los nombres antes de decir el tuyo y te molestaba mucho? Pues van diciendo nombres. Yo una vez escuché a mi suegra decir así, fulano, perengano, pues tú. Y al fin no dijo ningún nombre, porque se le estaba olvidando los nombres. En ese momento, nos pasa a todos los papás, no tenía que ser muy grande de edad mi suegra para que se le pasara eso. Nos pasa a todos. Dios llama a Moisés por su nombre. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pidas es santo. Dios identifica al ser humano y lo llama por su nombre como llamó por su nombre a Moisés. Dios respeta la identidad del ser humano. No dice, ¿quién eres tú? No importa tu origen, no importa de dónde vienes. No, claro que sí importa, a Dios sí le importa quién eres, de dónde vienes y qué has hecho. Él te conoce a perfección y quiere transformarte. Y le importa tu identidad y tu dolor y tu tristeza y tu duelo y tu angustia. Por supuesto que a Dios le importa eso. No, Dios no te trata como, así como universalmente, como trata a todos. Así como igual, con el mismo paquete no, Dios te trata en forma especial porque reconoce tu identidad. Identifica el origen de Moisés y lo menciona a Moisés para establecer un diálogo con él. Le dice, soy el Dios de tus padres, de tus antepasados. Así que te conozco porque conozco a tus antepasados. Y conozco tu fe y conozco tus doctrinas que tienes ahí en la mente. Tú sabes quién es Abraham, sabes quién es Isaac, sabes quién es Jacob. Y yo sé eso y basado en eso quiero que me conozcas. Trató con el hombre, con Moisés, como con un individuo con libre albedrío y voluntad. Le dijo, quiero usarte para eso. Moisés, no, Señor, ¿cómo crees? Y lo que trató de convencer Dios y finalmente lo convenció, pero no le dijo, ya te dije, lo hipnotizó con sus poderes de Dios. Y Moisés de repente dijo, sí, Señor, iré a la tierra prometida, ahí vengo. Digo, iré a Egipto a sacar al pueblo. No lo hipnotizó, ni lo programó. No le puso un chip en el cerebro para que Moisés hiciera lo que él quería. No, le había dado libre albedrío, como a todo ser humano, y en base al albedrío que le dio, le desafió, le invitó a trabajar con él en una empresa. Y Moisés pudo haber dicho que no. De hecho, estaba diciendo que no al principio, hasta que Dios lo convenció. Pero eso que lo convenció significa que precisamente Dios reconoce la identidad de Moisés, su libre albedrío y voluntad. Lo identifica con su pasado, lo identifica con su comunidad de fe, es tu pueblo, de ahí vienes. Huiste porque mataste a un egipcio, de ahí vienes. Lo identifica con su potencial. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés trae una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Y lo se hace culebra y todo. ¿Se acuerdan de eso? Y Moisés, soy tartamudo, Señor, soy tardo para hablar. Y Dios, ay, Moisés, qué pretexto, soy el Dios. Yo hice a los tartamudos, yo hice a los ciegos, yo hice a las personas que tienen deficiencias. Yo los creé a todos y a los que tienen poderes, o sea, capacidades elevadas. Yo los hice, Moisés. ¿De qué me estás hablando? Pero Dios identifica las deficiencias y el potencial de Moisés, sus limitaciones también. En conclusión, Dios desea que los seres humanos tengamos identidad. No cabe duda. De la misma manera que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces, Dios desea que busquemos, conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa o cambiable. Y tenemos identidad como seres humanos, como estudiantes, como esposos, como trabajadores, como empleados. Tenemos una identidad. En todo lo que hacemos tenemos una identidad. Somos esto que somos. Soy esposo, pero soy una clase de esposo, soy un tipo de esposo. Me comporto como esposo de una determinada manera, que tal vez otros no se comportan exactamente igual o tal vez parecido, pero este soy yo. El Señor tiene identidad, es un Dios con identidad y respeta la nuestra y quiere que tengamos una identidad sana. Eso de que no soy nada, yo soy universal, no se puede. Somos algo
y en cuestiones de fe también. Hay una razón eclesiástica. Cristo ha dado a su iglesia una identidad. Mire cómo dice la palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1 al 6. El plan es el plan y el deseo de Dios que cada iglesia local tenga una sola fe, un Señor, una fe, un bautismo. ¿No dice el texto así? Una sola fe. No. Y por fe entiéndase aquí doctrinas. La palabra fe se utiliza para referirse a la experiencia de creer, al acto de creer, pero también se usa para referirse al conjunto de creencias. Una fe, y aquí es un conjunto de creencias. Imagínense una iglesia con esquizofrenia doctrinal, cada creyente, cada miembro de la iglesia creyendo cosas disparadas, unos de una manera, unos de otra manera. No, Dios quiere que tengamos unidad, tengamos identidad como iglesia. Yo creo que Dios ama a las iglesias pentecostales. Yo creo que Dios ama a las iglesias presbiterianas y metodistas y bautistas. Nos ama porque nos salvó. Ninguno de nosotros puede decir que es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir que todos los demás están equivocados en todo y que nosotros somos perfectos en todo. No es posible. No es posible. Las iglesias están formadas por seres humanos y somos imperfectos. Por supuesto que cada quien de nosotros lucha, cada iglesia lucha por honrar a Dios siguiendo su palabra lo más fielmente, y lo hacemos con conciencia y lo hacemos con convicción de que así es. Y eso es lo que creemos, y somos sinceros en eso, aunque pudiera ser que estemos equivocados en algo, ¿verdad? Pero a Dios le agrada esa identidad, porque esa iglesia es fuerte, esa iglesia es capaz, esa iglesia no está debilitada por las diferencias que hay entre ellos, no está debilitada porque unos predican una cosa y otros otra, está fortalecida porque todos tienen una visión particular, un factor común que los une y los lleva hacia su trabajo. Es el plan de Dios que cada iglesia local tenga una sola fe. El organismo viviente que es la iglesia requiere de unanimidad y cohesión, y para ello la identidad doctrinal es importante. ¿Sabe qué es la doctrina para una iglesia? Es como el esqueleto para un cuerpo humano, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, pues la doctrina, eso es el esqueleto, es lo que le da forma. Yo tengo este tipo de cabeza y tengo estos pómulos y estos ojos de nerf dental, o esta frente por mis huesos, ¿no? Aquí hay hueso. Entonces así es mi cráneo, y mi boca y mis dientes y mi cuerpo, el tamaño que tengo y esas cosas. Es mi esqueleto que me da eso. Imagínese a un tipo hipotético, no a usted mismo ni a mí, por favor. Imagínese a un individuo sin huesos, sin esqueleto, una masa así, una masa de músculos, tendones, sangre, agua, 70% agua, carne, o sea, aguayón, ese que venden en la carnicería, no, aguayón, pulpa, hígado, todo revuelto así, una masa así. Si te quitan el esqueleto de repente, caes como una masa. Horrible, por cierto, sería horrible. La doctrina nos da identidad como iglesia, nos da forma, nos hace estar derechitos, y como cuerpo se puede funcionar. Un cuerpo sin esqueleto no funciona, no camina, no va a ningún lado. Se requiere que cada miembro del cuerpo sepa quién es y qué hace, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Primero los Corintios 12, 2 al 14. Sí, dije el texto anterior que había leído, Efesios 4, 1 al 6, sí. Esto solo se logra, este trabajo que describe aquí el apóstol, solo se logra siendo serios en nuestras interpretaciones bíblicas y teniendo convicciones profundas. Una congregación, toda comunidad de fe, necesita miembros que sean serios en su estudio de la palabra del Señor y tengan convicciones profundas y serias. Siendo superficiales o fluctuantes, solo logramos mayor debilidad. La iglesia local y su misión es una razón importantísima para tener, conservar y defender una identidad. Hay una razón teológica,
Dios tiene identidad. Hay una narración antropológica, nosotros tenemos identidad y Dios lo respeta. Dios nos la dio. Y una razón eclesiástica. La iglesia necesita identidad, identidad doctrinal, identidad de fe. Una razón filosófica. Todo ser humano necesita una identidad para ser alguien. Mire, todo mundo debe responder a la pregunta, ¿dónde se encuentra la verdad? Esto es un asunto filosófico. La filosofía, entre otras cosas, resuelve problemas y uno de ellos es, ¿dónde está la verdad? Bueno, todo ser humano debe responder a la pregunta, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿En la experiencia? Empirismo, en el racionalismo, en la razón, racionalismo, en la ciencia, en la religión o en la Biblia. ¿Dónde se encuentra la suprema verdad? Es aquí donde las diferencias se originan, en donde cada uno de nosotros piensa que está la verdad. ¿Cuál es la fuente de la que debemos creer? La respuesta a esta pregunta nos da dirección, carácter y define nuestra identidad. De la respuesta a esta pregunta se define nuestra identidad. Nuestra respuesta debe ser categórica y contundente, pero también debe ser práctica y vivencial. ¿Quién debe decidir qué educación le damos a nuestros hijos? ¿La Secretaría de Educación Pública? ¿La ONU? Que es lo mismo que decir los jefes, los magnates de la ideología de género, los LGTBQ+. Esos son los que deben decidir qué le digo a mi nieto, a mis hijos en la escuela respecto a la familia y eso. Esos son los que deben decidir. ¿Dónde está la respuesta? Da sentido. Los que creemos que es Dios, es el creador, el que nos hizo, el que nos formó, el que sabe quién somos, el que sabe cómo funcionamos. Él es el que tiene derecho a decirnos qué enseñar a los hijos respecto a la vida y el matrimonio y la familia. Y de aquí, de esta respuesta de ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la fuente de autoridad? De eso dependen muchísimas cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3, 16 a 17. Y mire lo que dice Apocalipsis. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Apocalipsis 22, 18. Cuidado con pretender quitarle verdades a la palabra de Dios. Cuidado, joven, con que el humanismo y la teología liberal que hay en el mundo, perversa y pagana que hay en el mundo, de repente te haga decir, es que la Biblia, que es un libro viejo y que eso no se entiende y que debió ser de diferente manera y que yo lo entiendo de otra forma. Cuidado con eso, porque quitarle a la Biblia o ponerle a la Biblia, cuidado con eso. No es cosa sencilla, no es cosa tenue, no es cosa que se pasa de largo. Es algo muy serio. Así es que hay una razón filosófica. ¿Dónde está la verdad? Una razón educativa. Discipulado. Ser discípulo es identificarse con un maestro y una verdad. Eso es ser discípulo. Identificarse con un maestro, con una verdad. Todo discípulo debe definirse, debe saber lo que cree y por qué lo cree. Él les dijo, les leo un pasaje, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mateo 16, 15 al 20. Hermanos míos, al Señor le importa que sepamos quién es Él, nuestro Maestro. Y con ello, al saber quién es Él, también sabemos quién somos nosotros, sus discípulos. ¿Quién soy en asuntos de fe? Discípulo de Jesús. Y eso, esta verdad emana de otra. ¿Quién es Él? Es mi Maestro, Salvador, Redentor y Rey. O sea, por supuesto que la identidad es importante y hay una razón educativa. El discipulado nos hace seguir a Jesús y nos hace identificarnos con Él. La indecisión es un asunto serio y grave. El no definirnos, el no decidirnos a quién seguimos, es un asunto grave.
Mire lo que dice la palabra. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Están preguntando cuando él purificó el templo, aquella vez que trastornó las mesas y todo aquello. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos, no sabemos. ¿De quién es? Le dicen: ¿de quién es el ministerio de Juan? Del cielo de los hombres. No sabemos. Y también él les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Toma, Lisa. Me encanta esa respuesta del Señor. Los dejó, como dicen por ahí, con un palmo de narices, que no sé qué quiere decir, pero a poco no se oye bastante fuerte. Y los deja. Señor, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Díganme con qué autoridad las hacía Juan. No sabemos. Entonces, ¿para qué quieren saber de mí? Yo tampoco les digo. ¿Saben qué está diciendo Jesús? ¿Saben qué es lo que en el fondo está diciendo Jesús? Si no son capaces de definirse con respecto a un profeta que claramente venía de Dios, si no son capaces, si lo que hacen es negar lo que es evidente, si sus fundamentos son sencillamente su indisposición para creer, indisposición para aprender, si ese es su argumento, ni para qué les digo, hombre. Ni para qué les digo, no me canso. ¿Sabe que hay personas así en este mundo? Sí, fíjense que hay personas así en este mundo. Recientemente yo compartí en nuestra denominación una conferencia basada en la palabra del Señor. Y no creo que haya sido perfecta, ni creo que yo tenga el 100% de razón, ni creo que yo soy nada especial como para que todos crean lo que yo digo. No, hasta dije de la conferencia: tolérenme, y ahí se las dejo. Pero hay personas que han hecho preguntas tan absurdas, tan lejanas a la razón, tan lejanas a cualquier argumento, o sea, preguntas sin argumento absoluto. Personas que no están de acuerdo con un punto porque quieren defender tal vez intereses personales y hacen preguntas sin argumento sólido. Y uno ya está de frente, me da ganas como decir: ¿y para qué contesto? Si no han resuelto la pregunta fundamental, que la Biblia es la verdad de Dios. Porque eso me da la impresión de repente con personas que me hacen preguntas. Yo les he contestado siempre con la Biblia. La Biblia dice esto. Esto que yo dije aquí no es mi idea, es lo que dice la Biblia. Y yo, después de que contesté algunas preguntas, me pregunté: pero si una persona que hace esa pregunta evidentemente ni siquiera ha resuelto lo fundamental, ni siquiera ha llegado a la conclusión de que la Biblia debe obedecerse al pie de la letra, y de que la Biblia es la autoridad y no nosotros, y que la Biblia es la autoridad y no nuestra tradición, ni nuestros gustos, ni para qué contesto, pensé yo. Pero no, sí voy a seguir contestando, como Jesús lo hizo también. Hermanos míos, los creyentes debemos enfrentar las disyuntivas de la vida y los cuestionamientos humanos con valor y tomar las decisiones pertinentes. El Señor, ante esos cobardes que no fueron capaces de definirse con respecto a quién era Juan, dice: ¿para qué les digo quién soy yo y con qué autoridad hago estas cosas? Ante la crisis de fe del mundo, nosotros no podemos ni debemos manejarnos sin opinión. Debemos opinar, y debemos opinar con razonamientos fundamentados en la palabra. Quien no se define por no quedar mal o por no saber qué hacer, no merece una respuesta clara de Dios a sus preguntas. Quien no se define por no quedar mal o por no saber qué hacer, no merece una respuesta clara a sus preguntas. La primera respuesta que una persona que cuestiona una discusión teológica debería ser esta: ¿crees en la palabra de Dios? ¿Crees que la palabra de Dios tiene la verdad absoluta? Pues entonces, cuando te demuestren con la palabra de Dios esa verdad, créela y no estés molestando. Hermanos míos, hay una razón educativa para la identidad. El discipulado. Si somos discípulos, si vamos caminando con Jesús, eso nos da identidad, eso nos identifica con una clase de personas determinada. Otra razón, la razón profética. Parte de nuestra misión es identificar la verdad del error. Es nuestro trabajo identificar la verdad del error. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice 1 Pedro 3:15. Hermanos míos, el pueblo de Dios y el mundo necesitan razones. Dice el Señor, dice a través de Pedro: y que te pida razón, dale razón. Solo teniendo una identidad sólida se puede compartir sólidamente la verdad y combatir sólidamente el error.
A estas preguntas que ustedes me hacen, yo no podría responderlas sin identidad cristiana, sin identidad denominacional, sin identidad de fe. Que me preguntan, pues quién sabe, pues usted lo que quiera, lo que usted sienta, si a usted les gusta, si usted siente bonito en hacer eso, adelante. Así dicen, ¿no? Los del humanismo moderno, que la verdad está en ti, que es lo que tú quieras, lo que tú sientas, y que nadie venga y te coarte, que nadie venga y te diga, cuando estés fracasado, ya seas viejo, y podrás decir, no me arrepiento de nada, porque todo lo que hice me llevó al lugar en donde estoy ahora, aunque estés todo fracasado, porque se le encanta decir a muchas personas. No puedo hacer eso. Si me preguntas, tengo que responder con verdades radicales, porque tengo identidad. Y si tú respondes con las tuyas, te felicito. Aunque no estemos de acuerdo en algo, te felicito que tengas convicciones porque tienes identidad. Porque tener identidad es importante. Solo teniendo identidad sólida se puede compartir sólidamente la verdad y combatir sólidamente el error. La gente que anda coqueteando con las ideologías, la gente que acepta las enseñanzas que se proponen para los niños, es gente sin identidad cristiana, por supuesto, sin identidad de fe. Cualquier viento de doctrina, cualquier viento del mundo, cualquier idea del mundo les trastorna la mente y el corazón. Pero si tienes identidad, nos mantenemos firmes. No podemos ni debemos decir al mundo que todo es cierto, que se trata de puntos de vista, de costumbres, independientemente de lo relativo de algunos valores morales. Repito, no podemos ni debemos decir al mundo que todo es cierto, que se trata de puntos de vista o de costumbres. Independientemente de lo relativo de algunos valores morales, nuestro mensaje tiene verdades absolutas que debemos proclamar y defender. Y por último, hermanos míos, una razón ética. Esconder la identidad es un acto de inmoralidad, es inmoral. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 26 al 27. Una parábola que Jesús contó, y dice el que oye mis palabras, le vuelvo a decir, cualquiera que oye mis palabras y no las hace, y dice a qué lo comparará. Creer algo y no vivirlo, escuchar la palabra de Dios y no vivirla, no defenderla, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la palabra. A donde quiera que vamos, otro país, un trabajo, una empresa, un juzgado, etcétera, nos enfrentamos con la necesidad de identificarnos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? Aquello a lo que nos dedicamos, son cosas importantes. Ahora que fui a llevar a mi esposa estos días al aeropuerto, tuvimos que llenar, yo lo hice en mi teléfono, una pre, no sé cómo se identificación de su pasaporte y su nombre y dónde vive y a dónde va y no sé qué. Es importante porque va a un país que no es el nuestro. Es importante identificarse. Pues bien, es ético identificarse. No es ético hablar o escribir anónimamente. La gente que escribe anónimamente no merece ser escuchada, no merece ser leída. La gente que lo hace anónimamente son de los que tiran la piedra y esconden la mano, decía mi madre y dicen las señoras de antes. Identificarse es una elemental regla de ética en toda relación. Tú no puedes declarártele a una muchacha sin que sepa quién eres. Una actitud orgullosa, hermanos míos, para ir terminando, una actitud orgullosa, sectaria, separatista, es pecado. Decir, yo soy bautista, somos los mejores y los demás todos. No, por favor, no digamos eso. Usted nunca me ha oído enseñar eso. Yo nunca he enseñado que en nuestra iglesia tenemos la única verdad y que todos los demás no tienen la verdad. No, jamás enseñamos eso. No, creemos que hay iglesias que están enseñando un falso evangelio, por supuesto que sí. Es evidente eso. También la Biblia nos dice que lo denunciamos. Pero creernos los únicos, no, eso es imposible. No, señor. Somos parte de una convención regional, somos parte de una convención nacional, somos como parte de una convención mundial, una alianza mundial. Y convivimos y yo voy y predico en lugares donde hay de todas las denominaciones. Voy y comparto la palabra y enseño la palabra. No hay problema con eso. Una actitud orgullosa, sectaria y separatista no es correcta. Pero saber quién soy y cómo somos es una virtud. Pero saber quién soy y qué creo es una virtud. No seamos orgullosos, sectarios ni separatistas, pero no dejemos por ello de reconocer quién somos y defender nuestros principios en medio de este tiempo de efervescencia religiosa y filosófica. Es decir, sí, seamos amables con todos y respetemos a todos, pero no neguemos nuestra identidad. Reflexiones finales para terminar.
Tener, conservar y defender una identidad crea tensión con los que nos rodean, por supuesto. Hay quien se enoja por eso. Tener identidad crea tensión. De ahí que muchos prefieran ocultarse cobardemente tras una supuesta madurez, relajando la verdad bíblica y sometiéndola al relativismo del mundo actual. Hay gente que prefiere no tener problemas y se siente muy se siente muy moderno, ¿no? Se siente muy como que es de otro nivel, relajando su identidad. No hagamos eso. Yo sé que conservar y defender una identidad crea tensión. Pues que cree lo que sea, no importa, es lo que soy y es lo que Dios quiere que yo haga. Hay una gran diferencia entre ser tolerante y ser inconsistente. Hay una gran diferencia entre ser sabios para relacionarnos y ser conformistas con el mundo. Hay una gran diferencia entre ser abiertos al cambio para bien y ser comodinos con las modas. Mejor seamos de vanguardia, hermanos. Vayamos juntos hacia el logro de nuestras metas, pero no comprometamos nunca nuestra fe. No comprometamos nunca nuestra fe. No hay razón para que nuestros principios y nuestras creencias se diluyan o se distorsionen con un alto costo por crecer. Hay congregaciones que han llegado a ser congregaciones heréticas, congregaciones apóstatas, por su ansia de crecer, con tal de tener muchos números. Si realmente crecemos no solo en número de creyentes, sino en profundidad de fe de cada uno de los creyentes. Ese es el crecimiento que yo busco para mi iglesia, para nosotros como iglesia. Un crecimiento integral, no solo en número, también en profundidad de fe. La verdad de Dios no está a la venta, ni hace falta maquillarla para que alguien la acepte. No hace falta disfrazarla para que alguien la acepte. Si no la acepta, no la acepta, se acabó. Compartámosla con amor, con sencillez, con claridad, pero no la maquillemos. Proclamemos sólidamente la verdad y creceremos sólidamente. La misión que como iglesias tenemos es una de nuestras más importantes razones para conservar y defender nuestra identidad. Claro que sí es importante, hermanos, tener identidad. Conclusión. Dios desea que los seres humanos tengamos identidad de la misma manera que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces Dios desea que busquemos, conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa, cambiable, cambiante, voluble. Dios nos quiere con identidad, porque somos más útiles, porque somos más fuertes, porque puede hacer con nosotros mayores cosas. Ya vimos estas 7 razones. Razón teológica, razón antropológica, Dios tiene identidad, nosotros tenemos identidad que Él nos dio. Razón eclesiástica, la iglesia necesita tener una identidad para ser fuerte. Razón filosófica, necesitamos responder a la pregunta ¿dónde está la verdad? Razón educativa, necesitamos ser discípulos de Jesucristo identificándonos con Él. Razón profética, nuestra misión es señalar la verdad y el error y solo teniendo identidad podemos hacerlo correctamente. Y razón ética, es de gente buena tener identidad, es de gente honesta reconocer quién soy y manifestarlo sin andar con hipocresías, porque no manifestar tu identidad es un acto de hipocresía, es usar máscaras, kratos, es usar hipos, muchas máscaras sobre tu cara. Pero usted y yo, si vimos la ética cristiana, demostramos quién somos en todas las áreas de nuestra vida y particularmente también en el ejercicio de nuestra fe. Hermano que me hizo la pregunta, en otras preguntas más adelante responderé algunas de los matices de lo que usted quería saber seguramente, pero hasta ahora esto es lo que quiero enseñarle. Dios le bendiga.